Filipenses capítulo 4, versículo 10 al versículo 13. Dice: Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Damos gracias, Padre, esta noche por tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, tú nos enseñes hoy a contentarnos en tu Hijo, a aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Oh Señor, a tener todas nuestras aspiraciones, todos nuestros deseos, suplidos en el único y verdadero, en tu Hijo Jesucristo, quien es nuestra vida, quien es nuestra fortaleza, quien es nuestro poder y sabiduría. Oh Señor, gracias porque a ti te ha placido, Señor. Danos esto a tus hijos esta noche, Señor. Y nos encomendamos, Padre, y te pedimos tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, anteriormente estuvimos viendo, ¿no?, un poco acerca de esta batalla espiritual que tenemos los creyentes en el Señor y cómo el diablo quiere capturar nuestras mentes, ¿no? Y cómo Pablo presenta a la iglesia una estrategia que tiene que ver con pensar en todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, todo lo que es amable, honorable, de buen nombre, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, que es lo que debemos nosotros meditar. Y que ese es parte del secreto de tener una mente pacífica, donde la paz del Señor reina en nosotros, no solamente en lo externo, sino también en lo interno de nuestros corazones. Y vimos que aún así el diablo siempre va a intentar tomar nuestras mentes, siempre va a intentar hacerlo a través del mundo y de muchas estrategias. Pero vemos que en el Señor Jesucristo pues tenemos la mente misma del Señor, pero solamente si nosotros nos disponemos a tomar de esa mente, que ya nos ha sido dada en Jesucristo, por medio de una renovación de nuestro entendimiento. Eso fue el último que estuvimos viendo. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca del secreto del contentamiento, ¿no? Pablo viene culminando su epístola, él viene hablando acerca de cómo tener una mente pacífica en el Señor, como también nos ha venido hablando de tener una mente sencilla, de tener una mente puesta en las cosas celestiales, una mente humilde, y que todo esto se puede ver como ejemplo del mismo Señor Jesucristo y en aquellos que le sirven. Pero hoy vamos a ver que también hay otros asuntos que también la iglesia tenía que aprender y tiene que ver con el contentamiento. Es algo que todo cristiano debe aprender. Todos nosotros tenemos que ser enseñados en esto. Y Pablo, como vamos a leer, él nos va a contar que él aprendió el secreto de estar contento en el Señor Jesucristo. Y es sobre eso que vamos a estar hoy profundizando, porque solamente en Cristo, solamente en el Señor, solamente el creyente, el que ha nacido de nuevo, puede tener una satisfacción plena. Porque el Señor en su diseño, hermanos, cuando Él nos creó, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, Él siempre tuvo el propósito de ser la fuente de satisfacción del hombre. De que el hombre pudiera realizarse plenamente, pero en Él. Pero por causa del pecado y como hemos venido viendo, por ejemplo, en la enseñanza acerca de la familia, todo aquel diseño que Dios tenía en un principio, por causa del pecado fue distorsionado, ¿no? El enemigo tomó ventaja y el enemigo quiso pervertir todas las cosas que el Señor ha hecho. Entonces nosotros tenemos que aprender nuevamente, pero ya en Cristo, en el nuevo hombre, a contentarnos en Él. Entonces vamos a ver un poco el contexto de las palabras que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, primeramente, como ya habíamos hablado desde que empezamos nuestro estudio de la epístola a los Filipenses, una de las razones por las que Pablo escribió esta epístola, aparte de advertirle de estos judaizantes que hemos visto, de estos enemigos de la cruz, aparte de hacerles saber sus asuntos allá en Roma, cómo iba su juicio, aparte de hacerles saber por qué les enviaba a Epafrodito y que iba a enviarles a Timoteo, aparte de que ya que ellos aprendieran el secreto también, por así decirlo, del gozo
el gozo en Jesucristo, el gozo cristiano. Aparte de eso, le quería agradecer a los filipenses porque ellos por medio de Epafrodito le habían enviado una ofrenda. Y ahora ya acabando, aunque lo ha mencionado varias veces en la epístola, ahora acabando la epístola, él quiere retomar el tema y quiere finalmente agradecerles por sus dádivas. Como nosotros habíamos visto en el capítulo 1, en el versículo 5, Pablo les elogiaba o se gozaba también porque ellos desde el primer día habían participado con él en el Evangelio. Y en el capítulo 2 también habla de que Epafrodito, que se habían enviado, era un servidor de ellos para sus necesidades. Esto nos muestra que la iglesia de Filipos ciertamente acostumbraba y tenía el deseo siempre de estar ayudando al apóstol Pablo, se preocupaban por su situación. Entonces el apóstol Pablo ahora quiere reconocer esto y él comienza diciendo entonces en el versículo 10 lo siguiente: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas, por si usted ve que varía un poco la versión con la Reina Valera. Pero sigamos ahí con nuestras versiones, igual la palabra de Dios nos está diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué nos está haciendo aquí la palabra de Dios? Pablo comienza diciendo que, porque por esto podría parecer, hermanos, que es una queja, ¿no? Pero él está diciendo que está alegre grandemente. Muchos podrían malinterpretar esto que Pablo dice aquí: ay, por fin reavivaron su cuidado para conmigo. Como echándoles en cara: hace mucho que no me ayudan, qué bueno que por fin se acordaron de mí. Algunos podrían quererlo tomar de esta manera, pero en el espíritu que nosotros ya venimos viendo, como viene hablando el apóstol Pablo a sus amados filipenses, que los habla con entrañable amor, que son sus hermanos queridos, amados, él no está viniendo con este espíritu aquí de queja hacia los hermanos. Nada que ver. El verbo aquí traducido revivido es un término hortícola que describe una planta que vuelve a florecer. No, a veces hay estaciones, ¿no? Y ahí, aunque hay un tiempo que a veces que hay plantas que dan muchas flores o dan mucho fruto, pueden pasar diferentes estaciones que por su diseño, por su época, por su estación, por ciertas circunstancias, pues ese fruto culmina y esas flores pues se apagan por un tiempo, las hojas caen, ¿no? Es el término que aquí está usando Pablo. Pero ese tiempo pasa y ¿qué pasa? Vuelve a florecer las plantas, ¿no? Es el término que está usando aquí Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Quejarse? No. Está diciendo que por un tiempo, por alguna razón que vamos a ver más adelante, no pudieron participar. Pero por fin ahora, como una planta que vuelve a dar fruto, que vuelve a florecer, ellos no dejaron nunca de estar vivos, nunca dejaron de estar presentes, pero ahora podían manifestar nuevamente ese amor a través de estas ofrendas para el apóstol Pablo. Y eso le causaba a él gran alegría y regocijo. Pero Pablo dice que él no se gozaba en la ofrenda, no se gozaba en lo material. Dice, grandemente me alegré, ¿en quién? En la ofrenda que me enviaron. No, en el Señor. Entonces, porque el gozo de Pablo, hermanos, no venía de los asuntos materiales. Su contentamiento no tenía nada que ver con lo material. Él sabía que Dios le ayudaba y que Dios estaba manifestando su providencia y su amor por él a través de estas dádivas que venían de los filipenses. Y esto le causaba gran gozo, porque podía ver el cuidado de Dios, podía ver que Dios tenía cuidado de él y que sus amados filipenses también se acordaban de él en medio de sus tribulaciones. Es bueno a veces el amor que demostramos unos a los otros. Es bueno en la hermandad, entre los cristianos, demostrarnos el amor, hermanos, de una manera práctica. Porque es fácil a veces cantar que nos amamos. Es fácil cantar canciones que hablan del amor cristiano, el compañerismo cristiano. Es fácil aquí a veces pararnos al frente y decir que nos amamos, que nos queremos, escribirnos por WhatsApp cuando cumplimos años, pero también a veces necesitamos un amor que sea manifiesto. Y esto causa gozo, ¿no? ¿Quién no tiene gozo? Y más todavía en el Señor, cuando vemos el amor de los hermanos que se manifiesta. Y fue aquí lo que estaba manifestando, entre otras cosas, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía cuidado de él, de sus necesidades, porque Pablo tenía ciertamente necesidades, hermanos. Él estaba en la cárcel, prisionero, atado a un soldado romano. Sus cadenas pesaban seguramente. Tal vez no tenía a veces que comer, él no podía trabajar como estaba acostumbrado a trabajar, como lo hizo en Corintio para sus necesidades haciendo carpas. Era quien tenía esa libertad como tenía antes de salir y predicar como estaba acostumbrado. Todavía varias cosas que él tenía necesidad y que no podía ahora suplirlas por sí mismo. Todavía reposaba completamente en la dependencia de Dios y
de la iglesia, de los hermanos, de quienes a través de Dios obraba para suplir las necesidades de Pablo. Entonces Pablo tenía necesidades y la iglesia era consciente de esto. Y ahora Pablo se sentía respaldado. Entonces ciertamente hay un gozo en ser ayudados. Todos necesitamos sentirnos amados, apoyados, respaldados, hermanos. Es una necesidad que Dios ha puesto en nosotros, es parte de su diseño y es parte de lo que Él quiere suplir en nosotros. Y en Pablo le estaba supliendo esto a través de los hermanos, en este caso de los filipenses. Y luego continúa diciendo, en verdad, antes se preocupaban. No está diciendo que antes en el pasado ellos se preocupaban, sino que constantemente ellos siempre se han preocupado por Él. Pero les faltaba oportunidad. ¿Se dan cuenta? Que no está diciendo que ellos habían menguado en su deseo de ayudar al apóstol Pablo, sino que Pablo era consciente que ellos siempre estaban dispuestos a ayudarle. Pero por alguna razón no habían podido hacerlo. Algunas de estas razones podrían ser por el tiempo que Pablo estaba viviendo. Tal vez era que no conocían el paradero de Pablo. Acordémonos que la última vez que vieron a Pablo, que Pablo visitó a los filipenses cuando le hemos hecho los apóstoles, él iba camino a Jerusalén, donde él esperaba de repente ser apresado, donde él esperaba tribulaciones, que el mismo Espíritu Santo le iba atestiguando que iba a vivir allá. Y él se iba despidiendo de varias iglesias, a uno de los ancianos de Éfeso que mandó a llamar, porque pensaba que tal vez no iba a volver a verlos. Entonces el último que esperaron los filipenses es que Pablo iba camino a Jerusalén. Después que estuvo en Jerusalén, estuvo preso en un lugar. Luego lo trasladaron donde Félix. Luego lo trasladaron donde Festo. Luego lo trasladaron por barco, encalló, estuvo un tiempo en un lugar. Luego de Troas fue para otro lado. Continuamente el apóstol estuvo en movimiento. Tal vez cuando iba a llegar una ofrenda a los filipenses, ya no estaba ahí Pablo. Tal vez cuando los filipenses quieren saber si Pablo todavía estaba ahí para enviar algo, él ya lo habían llevado para otro lado y ahora estaba en Roma. Tal vez tardó un tiempo llegar a esta noticia donde estaban los filipenses. No es como hoy en día que mandaban un email, un WhatsApp, Pablo ya se fue para otro lado, Pablo acaba de arribar, Pablo acaba de llegar. No era así en aquella época. Entonces era difícil para los filipenses tal vez saber dónde estaba Pablo y poderlo apoyar con sus recursos. Tal vez fuera por causa de la persecución que también los filipenses, por lo que leemos en la carta al principio, estuvieran viviendo. Tal vez estaban viendo tribulaciones que no les permitían organizarse para poder enviar algo a Pablo. Tal vez se demoraron en juntar los recursos. Tal vez dijeron, bueno, Pablo está en Roma y quisieron juntar los recursos y tal vez por pobreza, por escasez, justamente también por la persecución de lo que estaban viviendo, tardaron un tiempo en poder juntar algo que ellos dijeran, bueno, ahora sí tenemos para enviar a Pablo que está en la cárcel. Tal vez fue también por la distancia. No es como hoy en día, hermanos, que podía Epafrodito tomarse un bus, un avión y llegar donde Pablo y llegar ahí con las ofrendas o mandar por banco, ¿no? Tenía que ir a pie, tenía que prepararse para un viaje donde de repente habían ladrones en el camino, donde le esperaban peligros, donde tal vez al llegar a Roma a visitar a Pablo tal vez él fuera apresado. Todavía muchas circunstancias que pudieron haber impedido que aunque tuvieran el deseo los filipenses, le pudieran apoyar a Pablo. No sabemos ciertamente cuál fue, pero estas pudieron haber sido algunas de ellas. Pero vamos a empezar a entrar en el tema. Habiendo visto este contexto que Pablo quería agradecer a los filipenses y cómo los filipenses querían tener cuidado de Pablo, ahora podemos entrar en el tema del contentamiento. Porque Pablo no quería, hermanos, hacer notar que de alguna manera agradeciendo aquí como, qué bueno que me ayudaron, estoy en necesidades, ojalá me envíen pronto más. Ese no era el espíritu que tenía el apóstol Pablo. Hoy en día algunos enseguida publican la ofrenda que recibieron, pero para mostrar que ojalá me envíen más. O responden cartas como poniendo, ay, gracias, por fin llegó la ofrenda. Como haciendo notar como un desespero, como ojalá me envíen pronto. Así son algunos hoy en día, pero ese no era el apóstol Pablo. Ese no era el corazón que él tenía. Él estaba agradecido por lo que había recibido, porque estaba alegre. Así como Pablo había hablado antes, ellos tienen que tener una mente agradecida, una actitud de agradecimiento, que de ahí viene el gozo, una actitud agradecida por los beneficios recibidos por Dios. Entonces, él lo que está mostrando es esta misma manifestación, este ejemplo de lo que es tener gratitud cuando se recibe y no el deseo de tener más. Porque Pablo, hermanos, por lo que estamos leyendo aquí, miren otra vez, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Miren, hermanos, Pablo está en una cárcel, está un soldado romano, no tiene cómo subsistir y él dice, no, yo no me considero alguien que no tiene. Yo me considero alguien que me falta. Y a veces nosotros que estamos libres, ¿no? Que podemos hacer tantas cosas, decimos, ay, es que no tengo para el televisor nuevo, tengo para el último celular. Y Pablo estaba en una prisión, estaba en un lugar tal vez pequeño ahí donde estaba él alquilando, y él decía, no que tenga escasez.
Al apóstol Pablo, hermano, le enviaba una pequeña ofrenda y él pensaba que le había enviado tremendo tesoro. Él le había dado un pedazo de pan y él pensaba que había recibido toda la panadería, hermanos. Esa era la actitud que Pablo tenía en medio de las necesidades. Porque su contentamiento, como empezamos a ver, no venía de los recursos que él poseía o que le podían dar otros. Él estaba contento con lo que tenía. Hermanos, pero es importante también aclarar en esto que hay una diferencia, hermanos, entre la complacencia y el contentamiento. El cliente que se complace no se interesa en otros. Y con eso nos reímos con la mediocridad, esta es mi situación, así me tocó. El creyente que es de esa manera, que dice, las circunstancias que vienen, lo que me acontece, yo me resigno a recibirlo, hermano. La resignación y la complacencia, ese tipo de complacencia en la situación, no es igual al contentamiento. Eso es, viví esta situación, pues me tocó aguantarla. Ya no hay nada que pueda hacer. Y eso trae frustración y trae amargura. Pero esa no era la experiencia de Pablo. Pablo tenía contentamiento. El contentamiento es capaz de sobrellevar las batallas. Y no solamente es capaz de tener paz y confianza profunda aún en medio de esa batalla. Y esa era la actitud que tenía Pablo, una actitud de contentamiento donde era en medio de sufrimientos, situaciones, dificultades. Él decía que he aprendido a vivir en toda situación, a contentarme en cualquiera sea mi situación. Y eso es tremendo, hermanos, viniendo de todo lo que Pablo ya había venido sufriendo, de todo lo que vivió en el camino para llegar a Roma. Uno decía, por fin, después de haber naufragado, me quisieron matar los judíos, me tuvieron ahí por años preso. Félix y Festo, si yo les daba dinero para que me soltaran, no lo hicieron. Y Pablo llega a una situación ahora que está encadenado, tal vez esperando la muerte. Y su situación no lo altera. Porque su contentamiento no solamente no venía de las dádivas, ni tenían que ver con si tenía o no tenía, tampoco venían de las circunstancias. Pablo había aprendido el contentamiento, el secreto del contentamiento, cualquiera fuera su circunstancia. Miren cómo describe la situación de Pablo John MacArthur. Aunque su situación era extremadamente difícil, Pablo no estaba descontento. No importaba que fuera prisionero, no importaba que viviera en un recinto pequeño, que estuviera encadenado a un soldado romano, ni que sostuviera con su escasez alimentaria. Nada de eso le afectó a su contentamiento, porque estaba satisfecho con lo poco que tenía. Su contentamiento no menguaba a causa de las privaciones materiales. Qué tremendo esta descripción, hermanos, de todo lo que Pablo vivía. Pero Pablo había aprendido a vivir de que si tenía, su contentamiento no menguaba. Y si le faltaba, tampoco. Si tenía, no se le añadía a su gozo. Y si le quitaban, tampoco su gozo se hacía más pequeño. Y es algo tremendo. Pablo había aprendido el contentamiento, hermanos. Pablo había aprendido que por medio de la experiencia de la vida en Cristo, es decir, hermanos, esto que Pablo había aprendido, hermanos, no era innato en él, ni en ninguno de nosotros. Contentamiento, como Pablo va a decir, he aprendido. Ese he aprendido significa que Pablo tuvo que pasar por ciertas experiencias, hermanos. Y muchas experiencias nosotros podemos verlas en Hechos de los Apóstoles, en sus cartas, en sus prisiones. Él era un hombre experimentado en quebranto, experimentado en ser apedreado, en ser rechazado, en ser encarcelado. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, como dice un hermano, no preguntaba cómo eran las posadas, él preguntaba cómo eran las cárceles, porque sabía que probablemente iba a pasar mucho tiempo en ellas. Entonces, lo que se averiguaba Pablo cuando llegaba a una ciudad. Ese era el pensamiento que tenía Pablo en medio de todas las situaciones que él vivía. Y por medio de todas las situaciones que él vivió, que él experimentó, pero también en ellas vio la fidelidad de Dios, él aprendió a contentarse en todo. Entonces, parte de esa necesidad que nosotros necesitamos para aprender contentamiento es vivir estas experiencias que el Señor nos pone. Es vivir ciertas tribulaciones, ciertas dificultades, cierta escasez, pero también cierta abundancia. Y en todas esas cosas, hermanos, que nosotros vivimos, el Señor nos empieza a ayudar y empieza a madurar para que aprendamos a no estar contentos en esas cosas, sino en Él. Pero, hermano, ¿qué hay de nuestras situaciones? Ayúdeme a completar esta frase, hermano. Estaré contento cuando. Algunos dicen, cuando me gradúe. Ahí voy a estar contento. Por fin ya no tengo que estudiar más. No tengo que soportar al profesor, no tengo que pasar más desvelos. Ahí estaré contento. Otros dicen, no, es que cuando yo me case, por fin voy a sentirme pleno, voy a estar contento, ya no me va a faltar nada.
Y después ya está casado y dice, no, es que yo voy a estar contento y satisfecho es cuando yo tenga hijos. Y después sufre desvelos y después se arrepiente muchos. No diciendo, no es cuando tenga hijos, es que cuando mi hijo crees que se gradúe, ahí voy a estar contento. Cuando tenga nietos, cuando tenga un mejor trabajo, un mejor salario, cuando tenga tal cosa. Cuando mi situación cambie, es que cuando salga este momento de dificultad, de escasez, de estrechez, ahí voy a estar contento. Hermano, así somos nosotros. Y Pablo estaba en la cárcel y estaba contento. Es que cuando salga voy a estar contento. Pablo no decía así. Pablo no pensaba de esa manera porque el más contentamiento no depende de la situación. Y así son muchos, esperando que cuando cambie su situación, ahí va a estar contento. Mientras que Pablo había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación. Hermano, ninguna situación te va a satisfacer. Si hoy no llovía, no es que hace mucho frío. Y hoy porque llovió, es que llovió, hermano. Nada nos tiene contentos. Si es de mañana, es que hace mucho sol. ¿No? Entonces siempre vamos a tener motivo para quejarnos. Nunca estamos contentos con nada, hermano. ¿Usted es así? Que nada en este mundo lo puede tener contento, pues es algo normal, porque realmente, hermano, si usted piensa pensar, este mundo, hermano, lo terrible que es, las cosas que se viven, no es para estar contento en ellos. Hermano, si seríamos unos miserables si estuviéramos contentos en la situación que vive este mundo. Así seríamos mediocres si nos conformáramos con este mundo, hermanos. Pero no, hermanos, Pablo no se conformaba con ninguna de esas cosas. Pero ¿sabe lo que pasa hoy, hermano? El problema es que hoy, hermano, no hay una distinción entre dos cosas, necesidades y deseos. Dios nos creó con ciertas necesidades que necesitamos que sean satisfechas, como la que hablábamos de Pablo sentirse amado, querido, respaldado, tanto por Dios como por aquellos que él amaba. Pero, hermano, a veces nosotros no distinguimos entre las necesidades legítimas que Dios ha creado y que Él quiere que sean satisfechas y que en ellas experimentemos plenitud, con aquellas cosas que son simplemente deseos. Y empezamos a desear muchas cosas. ¿Y por qué no tenemos la diferencia entonces los hombres? Los hombres desean mejores empleos, autos más lujosos, casas más grandes, un televisor de 100 pulgadas para ver el partido el sábado, en vez de ir a la reunión. Eso es lo que desean muchos hombres, esos son sus deseos, pero nada de estas cosas son necesarias. Las mujeres desean una carrera exitosa, lejos del hogar, pero al mismo tiempo se desean hijos, una paradoja, o un perro, que quién lo va a cuidar porque está todo el día trabajando. Ellas desean ser empoderadas, independientes de cualquier hombre. Entonces hay muchos deseos, pero no solo ellas desean, también los jóvenes tienen muchos deseos que confunden con necesidades. Ellos dicen, es que necesito experimentar el mundo, después voy a ir al Señor. Déjeme primero, voy a experimentar el mundo, la vida, déjeme vivir, es que yo necesito. Y siempre son deseos engañosos. Y dicen que deseamos ser libres, pero ser libres es libres sexualmente, para hacerlo como quieran, con quien quieran, cuantas veces quieran, libres para experimentar la droga, libres para jugar, porque no quieren crecer. Y eso dice, es que necesito. Y también hoy en día se dice que los niños también tienen muchas necesidades. Es que el niño necesita ser libre del yugo de sus padres. Libre del yugo parental. El niño necesita expresar su personalidad, desarrollarla como él quiera, sin que nadie le diga cómo hacer. ¿No? Entonces la gente, el mundo la confunde los deseos con las necesidades, hermano. El mundo desea muchas cosas, pero nadie las satisface. Nadie las puede llenar. Nadie les puede suplir. Porque todos esos deseos, hermanos, son deseos engañosos. Que nos hacen creer que cuando tengamos esas cosas, ahí vamos a estar satisfechos. ¿Tú estarás satisfecho cuando tengas todo eso que dijimos, hermano? Nadie va a estar satisfecho. Ahora cuando veníamos por la lluvia nos metimos al centro comercial un momento para que escampara y veíamos un montón de gente, no importa que llueve, no importa que haga frío, que importa, y salían ahí con sus televisores gigantes, con todo lo que ellos creen que los va a llenar, con los carritos llenos, por la época del año, por los descuentos que hay. Porque tienen muchos de ellos se vienen esperando todo el año, deseando esas cosas, y por fin las tienen. Y van a llegar a sus casas y adivine qué, se les va a pasar la emoción y no van a estar satisfechos en esas cosas. Y el próximo año tal vez compren lo mismo, pero más grande y más nuevo, teniendo ya lo que ellos pensaban que iba a saciarlos. No es que este no, es el otro el que me va a saciar. ¿No? Y es una carrera, como hablaba nuestro hermano una vez, la carrera de las ratas, dando vueltas en la rueda, corriendo detrás de un espejismo que nunca alcanzamos.
como Adán y Eva, hermanos, que estaban en el paraíso creado por Dios. Tenían todo lo que necesitaban para estar satisfechos, para estar contentos. Tenían al Señor mismo. Tenían todo lo que les había dado para suplir sus necesidades. Y la serpiente dijo, pero mira este fruto. Este fruto. Dios dijo que no pueden comer de este fruto. No pueden comer de todos los frutos, perdón. Y la Eva le respondió, no, que solo de este fruto, del árbol de la ciencia del bien y el mal, no podían probar, ni tocar, añadió ella. Pues después de esta seducción, de todo esto que dice la Biblia, que Eva vio el fruto, dice que lo vio codiciable para alcanzar la sabiduría, cuando Dios es la sabiduría. Y el conocimiento, cuando Dios está en la verdadera ciencia. Entonces ella creyó que le faltaba otra cosa, ella deseó algo que ella pensó que no tenía en Dios. Y tomó y pecó contra Dios y lo dio a su esposo. Y su esposo, que tenía también todo, también prefirió porque deseaba complacer a su esposa. Y esos deseos engañosos, en vez de las necesidades legítimas de Dios, los llevó a pecar contra Dios. Y ya nunca más estuvieron satisfechos, jamás. Y murieron sin ser satisfechos más. Porque la satisfacción no estaba en ese fruto, en aquellos que no tenían. Y así somos nosotros, como Adán y Eva. Tenemos todo lo que nos ha dado, pero queremos lo que no tenemos. Lo deseamos y nunca estamos contentos, nunca estamos llenos, nunca estamos satisfechos. Pero hermanos, ese espíritu no solamente está en el mundo. Se ha metido a la iglesia, hermanos. Y ahora Cristo ya no nos satisface. La palabra ya no nos satisface. Y como ya la palabra no satisface a la iglesia, Cristo no es suficiente, su espíritu no es suficiente. Acudimos a la psicología, acudimos al entretenimiento, acudimos a las emociones manipuladas, al show en medio de la iglesia para intentar llenar la necesidad de las personas. Una vez estaba en una congregación donde enviaron encuestas para saber qué es lo que quería la gente que se predicara, hermano. ¿Qué deseaba el pueblo de Dios que se predicara? Ya no es lo que Dios dijo en su palabra lo que hay que enseñar. Es lo que el pueblo desea, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, dicen, ¿no? Y eso se ha metido en medio de la iglesia, hermanos. Ya no deseamos la cruz, que sí la necesitamos. Deseamos los bienes. Y ahora dice el Dios rocola, que le meto la moneda y me da todo lo que yo quiera. El Dios genio, que yo froto la lámpara y va a salir a cumplir todos mis deseos. Es el Dios que se está predicando hoy en día, pero es un Dios falso, no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que realmente puede satisfacer al ser humano y llenarlo completamente. Y entonces la gente busca contentamiento en la religión y no lo encuentra y no lo va a encontrar en él. Porque ahí no está el contentamiento, hermanos. Pero entonces, ¿dónde está el contentamiento? Ya vamos a llegar al secreto. Sigamos el versículo 12. Pablo vuelve a decir, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, dice Pablo. Pablo sabía vivir en medio de necesidades y de abundancia. Cuando Pablo tenía, había aprendido a dar a otros, aún trabajando con sus propias manos, como dice en Hechos 20, 33 al 34, dice, ni plata ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado. No estaba diciendo lo de otros. Vosotros sabéis que con estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. Pablo no era un avaro. Pablo no era codito. Pablo, ¿cómo era? Dadivoso. Cuando trabajaba, cuando Dios de repente tenía alguna bendición, él no solo buscaba suplir lo suyo, sino suplir lo de los demás. Así era Pablo en la abundancia. Él había aprendido a ser generoso, a ser dadivoso. Pablo sabía vivir sabiamente con lo que Dios le había dado cuando tenía abundancia. Y a veces, hermanos, nosotros no sabemos vivir sabiamente con lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la iglesia en Corinto, hermano. La iglesia en Corinto era una iglesia rica, próspera, en un puerto, tenía grandes riquezas. Pero la iglesia de Corinto no daba, hermanos. A veces, no, los lugares que tienen más recursos son los más tacaños, los que menos dan. Hoy en día vemos las mega iglesias, hermanos. En esta pandemia, las mega iglesias llenas de mega recursos brillaron por su ausencia. Para hacer show, hermanos, para tener pantallas gigantes, para invitar a los payasos de moda, ahí el dinero les sobra, hermano. Pero en esta pandemia, esas mega iglesias que fueron las que más tenían, que no decía, bueno, de repente van a sacar, así sea por hacer algo social.
Nada, hermanos, nada. Así también en la iglesia de Corinto, que Pablo ni siquiera aceptó de ellos, hermano. Ni un centavo, por el corazón cerrado que ellos tenían. Corazón errado. Y a veces nosotros, hermanos, también no sabemos vivir sabiamente con lo que Dios nos da. Debemos aprender a saber vivir cuando tenemos, hermanos. Cuando tenemos, debemos aprender a suplir las necesidades de los que no tienen. Primeramente, la Biblia habla que debemos suplir las necesidades de nuestros propios familiares. Que el que no suple a su propia familia, la Biblia dice que ha negado la fe. También se le dice que procuremos primeramente para los de la fe también. O sea, primeramente debemos suplir nuestra familia. Después a nuestros hermanos en la fe que vemos en necesidad. Debemos abundar en la generosidad. Miren lo que Pablo enseñó también en Hechos 20:35. En todo os he enseñado. Miren lo que Pablo enseñó. Pablo podía enseñar esto porque lo había aprendido. Que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Debemos aprender, hermanos, necesitamos sabiduría. Y el Señor quiere que aprendamos, hermanos, a tener. Quiere que aprendamos a ser buenos mayordomos de sus riquezas. Pero no para acumular. No para malgastar, no para la vanidad, sino para qué? Dios nos da más, hermanos, para suplir a los que nos tienen, para dar para su obra, para sostener a aquellos que están a tiempo completo, para enviar, hermanos, a otros lugares. Hermanos, los que tienen riquezas tienen una responsabilidad con lo que Dios les ha dado. Es maldición, hermanos, acumular y acumular y acumular en el banco, tener un gran granero, como aquel hombre que tenía tanto y hizo con todo lo que tenía. Dijo, bueno, voy a hacer un granero más grande y guardar todo ahí. Y ese mismo día el Señor vino a pedir su alma. Dijo que era un necio, porque ¿para quién sería todo lo que había juntado? Y así somos nosotros, a veces juntamos, acumulamos. Y resulta que Dios no nos dio es para acumular, hermanos, sino para ser un canal para su obra, para beneficio de otros. Y hay muchas formas de dar. Hospedar es una forma de dar. Uno puede dar o puede ofrendar, participar en el apoyo a otros ministerios, de otras necesidades que surgen. Hermano, a veces pensamos que dar solamente hay que ver con dinero. Ahí tenemos prosperidades en dones que pueden servir a la iglesia y a los hermanos en beneficios de otros. A veces nuestra riqueza es el servicio. A veces nuestra riqueza es tener misericordia y no la sabemos administrar bien. Entonces hay que ayudarnos a ser sabios cuando tenemos. Pero Pablo también había aprendido a no tener. Miren lo que dice 1 Corintios 4, 11 al 13. Miren cómo vivía Pablo. Esta es la normalidad de Pablo. Hasta el momento presente, dice, pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos. Somos maltratados y no tenemos a dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos, y cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo y el desecho de todos. Miren todo lo que Pablo había experimentado para aprender a vivir en la escasez. Como decimos, Pablo había aprendido por medio de las experiencias que Dios le había permitido vivir. A veces Dios había permitido que Pablo tuviera abundancia por ofrenda, por medio de trabajar, y pudiera disfrutar de ciertos beneficios, de comer bien, vestir bien, tener un buen alojamiento, ser hospedado por hermanos. Pero a veces Pablo dice aquí que no tenía ni dónde vivir. Por eso que acordemos que Pablo preguntaba dónde quedaban las cárceles, porque cuando Pablo estaba en la cárcel por lo menos no tenía que preocuparse por el techo. Entonces estaba contento a veces en la cárcel, Pablo, un problema menos. Pablo dice, nos agotamos trabajando. Esa palabra agotado es la palabra agonizar, su raíz en el griego. O sea que trabajaban hasta el cansancio, hermanos, para poderse trabajar para la obra de Dios. En desvelos, en hambre, dice, más adelante, tribulaciones. Pablo había aprendido, hermanos, a vivir en la escasez. En medio de todo esto que acabamos de leer, Pablo había aprendido a estar contento, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Había aprendido. Pero ¿cuál era el secreto para estar en eso? Ya vamos a ver. Porque él aprendió a vivir en dependencia de Dios con lo necesario. Como él dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:8 dijo, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Y a veces Pablo no tenía ni eso, hermanos. Y estaba contento en el Señor. Pero Pablo dice que si tuviéramos eso, le está diciendo a Timoteo,
Si tuviéramos techo, si tuviéramos que comer, ¿qué vestir? Abrigo y sustento. Deberíamos estar contentos, hermanos. Debería ser suficiente, pero como decíamos antes, el hombre natural, y a veces en la misma iglesia, no está contenta con todo lo que Dios ya le ha dado. No apreciamos los beneficios que nos ha dado y nos volvemos como Adán y Eva en el Edén otra vez. No podemos ver que tenemos 2 manos, 2 ojos, oídos, pies para andar y así no apreciamos lo que Dios nos ha dado, hermanos. No apreciamos podernos reunir, podernos congregar. No estamos contentos con tantos beneficios que tenemos en Jesucristo, sino que anhelamos otras cosas. Y en contraste con la iglesia de Corinto, la iglesia de Macedonia era una iglesia que había aprendido a dar en la escasez. Y en eso estaban incluidos los filipenses. Porque Pablo dice en 2 Corintios 8:1, ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pues en medio de gran prueba, de aflicción, abundó su gozo. Y mira, hermano, ellos estaban contentos en su aflicción y en su escasez. Y de su profunda pobreza sobreabundó la riqueza de su liberalidad, de su generosidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Miren, si hay que aprender a dar cuando tenemos, miren, ellos habían aprendido a dar hasta cuando no tenían. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cómo la iglesia de Macedonia había aprendido a dar en la escasez, a ser generosos, a vivir sabiamente cuando no tenían. ¿Cómo aprendieron? Pablo dice, primeramente se dieron al Señor y luego se dieron a nosotros. Hermanos, fíjate que parte del secreto del contentamiento y de medio en este caso de la escasez, contentamiento en la escasez, cuando uno no tiene, parte de aprenderlo, hermanos, es que eso solo va a surgir de una dependencia profunda de Dios. Solo porque los filipenses, o en este caso las iglesias de Macedonia, se dieron primeramente a Dios, fueron enriquecidos en Jesucristo mismo, es que ellos luego pudieron abundar en generosidad para con los santos. No hay forma que nosotros podamos aprender a vivir sabiamente en la escasez si primeramente no vamos y nos sumergimos en el mismo Señor, en intimidad con Él y pasamos tiempo con Él, para poder sobrellevar, aprender a vivir en cualquier situación. Porque si vamos a buscar en la situación de afuera, en la escasez, en la necesidad, en el sufrimiento de otros, que demos porque miremos cómo sufren, tal vez no vamos a dar como deberíamos dar. Pero si primeramente vamos a Dios y nos refugiamos en Él y aprendemos de Él mismo, entonces vamos a ser libres para poder dar a otros. Esa en parte consistía el secreto de estas iglesias de Macedonia. Entonces, ¿qué podemos traer de todo esto que vimos en el apóstol Pablo, la iglesia? Queremos saber vivir cuando no tenemos cómo, dando. Pablo daba hasta cuando no tenía. Así sea su propia vida. Estando contentos teniendo lo necesario. Dándonos a nosotros mismos primeramente a Dios. Sirviendo a los demás. Como Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. A veces acordemos, a veces hermano no es la riqueza que tengas. Tal vez no tienes abundancia económica, pero lo que tienes en Jesucristo, si eres enriquecido en Cristo, tú puedes darlo a otros. El Evangelio, hermanos, es una riqueza inescrutable que a veces nosotros no apreciamos y pensamos que somos menos que los que tienen riquezas naturales, cuando es más rico el que tiene a Cristo, tenga o no tenga exteriormente. Qué tremendas enseñanzas. Pero no solamente eso, Pablo había aprendido a vivir sabiamente en la pobreza y había aprendido a vivir sabiamente cuando tenía y prosperaba. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces, ¿por qué Pablo podía vivir de esta manera? ¿Por qué Pablo podía decir estas palabras? Que le había aprendido hermanos, había aprendido a estar saciado y a tener hambre, hermanos. Hermanos, aprender a tener hambre. ¿Qué fue tan difícil, hermanos? ¿Cuál era el secreto de Pablo en eso, hermanos? ¿Cómo es que le había aprendido esto? Esa palabra aprender, hermanos,
que traduce en Reina Valera como he aprendido, es la palabra que usaba para los iniciados en las artes secretas o cosas que no eran conocidas. Por eso que aquí la Biblia traduce en esta traducción, he aprendido el secreto. Hay algo que tenemos que ser iniciados por Dios. Hay algo que tenemos que experimentar como hemos venido viendo. ¿Y qué es lo que Pablo había experimentado? Él había aprendido, hermanos, a decir, como había dicho antes a los filipenses, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que Pablo había aprendido. Por eso podía estar saciado o podía tener hambre. Porque él había aprendido que su vida no consistía, hermanos, en comer o no comer, en vivir o en morir. Él había aprendido que su vida consistía en Jesucristo mismo. Él había aprendido de Él. Porque el contentamiento viene de la confianza en Dios, hermanos, de quién es Él. Por eso Pablo nos cuenta su secreto en el versículo 13 y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era todo el secreto de Pablo. ¿Qué él había aprendido? Él había aprendido que todo lo podía en Cristo que lo fortalece. ¿Y qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa ese versículo? Porque hoy en día este versículo se ha manoseado, se ha malinterpretado, se ha torcido para apoyar el emprendimiento empresarial. Es que yo soy un barraco de salir adelante y voy a montar mi empresa. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que yo voy a comprar la casa de la esquina. ¿Por qué? Es que yo puedo en todo en Cristo que me fortalece. Es que yo me voy a casar con fulanita de tal o con fulanito. ¿Por qué? Es que yo puedo con todo en Cristo que me fortalece. Voy a ir al gimnasio y a levantar esa pesa que está pesada. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, hermano. Para toda esa frase hoy en día. Para cualquier cosa. Hasta para justificar el pecado. Semáforos se ponen rojo, no, pero yo alcanzo. ¿Por qué? Porque lo puedo en todo en Cristo que me fortalece. ¿Puede que yo he escuchado eso, hermano? Yo gracias a Dios, no sé conducir, pero voy a veces en un carro y se pone en rojo el semáforo y cruzando a todo. Es que yo puedo todo en Cristo. ¿Será que eso es lo que Pablo decía, hermano? Miren el contexto, hermano. Pablo está diciendo, yo puedo en Cristo todo en Cristo que me fortalece. Puedo pasar hambre, puedo estar saciado, puedo vivir en abundancia o en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de ese versículo, hermanos. Eso es lo que significa todo lo puedo en Cristo. No puedo todo en las circunstancias, no puedo todo en mis deseos, como veníamos viendo, que esas cosas nunca nos van a satisfacer, nunca nos van a llenar. Pero en Cristo sí. Y fue lo que Pablo quería enseñar a los filipenses. ¿Cuál es el secreto de Pablo? Porque, hermano, la vida de Pablo es admirable. ¿Qué tenía ese hombre ahí que podía estar tan contento en la cárcel, en una situación tan fea, hermanos? Y nosotros que vivimos situaciones que, como decía Pablo, leve tribulación. Y nos ponemos a llorar como niños pequeños y nos tiramos al piso. Señor, ¿por qué? Y Pablo estaba diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar en la cárcel, si tengo que ir a morir voy, si voy a salir libre, gloria a Dios. Ese era el pensamiento de Pablo. Él había aprendido todo este contentamiento en Cristo. Jesucristo y más nada era suficiente para Pablo. Fue el poder de Cristo dentro de él lo que le dio el contentamiento para vivir lo que vivía en lo exterior fuera de él. Porque el contentamiento, como decíamos, no se va a poder encontrar afuera. Hay que buscarlo en otro lado. Contentamiento significa, que hasta ahora no lo hemos definido, era una palabra en que significaba autosuficiencia. Era una palabra que se usaba para una ciudad que podía sostenerse a sí misma. Pero ahora en Cristo no es que nosotros seamos autosuficientes y que yo busco el contentamiento en mí mismo, como mirando a mi ego, a mi yo interior. Y estoy contento, es que, yo estoy contento conmigo. Porque a veces ni siquiera en eso estamos contentos, ¿no? Es que soy muy bajito, es que mis ojos fueron así, mi labio muy grueso, ¿no? Que porque no soy más alto, ¿no? Y con nada estamos contentos, ni ahí vamos a encontrar contentamiento. Entonces no es ese contentamiento en uno mismo al que se refiere Pablo. Ese contentamiento que sí es mirar hacia el interior, pero no el interior a ti, es mirar la vida de Cristo en ti. Es mirar a Jesucristo que es siendo formado en mí. Es mirar a uno que tiene el poder y que ese poder se perfeccione en mi debilidad, como también dice Pablo a los Corintios. No depende nada de los sucesos externo, no tiene ningún sustituto externo que pueda suplirlo. Solo Jesucristo. Eso es lo que Pablo veía, que Cristo era su fortaleza, que Cristo era el poder de Dios dentro de él para vivir todo lo que él estaba viviendo. Y en él le ha fortalecido para soportar las aflicciones que vivía. Cristiano no depende de sí mismo, sino de Cristo que vive dentro de él. Él es la fortaleza en la debilidad, hermanos. La guía en la abundancia. La abundancia en la escasez. Todo eso es Jesucristo, hermanos.
Él es todo lo que necesitamos, es la porción verdadera del creyente, porque nada de lo que conseguimos aquí no lo vamos a llevar, solo a Cristo y su vida en nosotros. Y nada más nos va a quedar, es la única riqueza que tenemos, Él es la única perla de gran precio por la cual debemos ser capaces de perder todas las demás cosas con tal de tener a Jesucristo, porque ahí sí somos verdaderamente ricos, hermanos, y verdaderamente prósperos, verdaderamente suplidos y plenos, solamente en Jesucristo, solamente en Él, hermanos. Es la fuente del gozo y la razón de la vida para el creyente. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué significaba eso para Pablo? Si lo amenazaban con quitarle la vida, es que si tú no niegas tu fe, si tú no te unes a Nerón, si no haces esto, vas a morir. ¿Qué respondía Pablo? Ganancia. ¿Qué podían hacer contra él? Si te vamos a dejar libre. Ganancia, puedo seguir viendo a Dios. Si este hombre está contento con todo, no había forma de amedrentarlo, no había forma de desanimarlo, porque Cristo era su vida. Me voy con Cristo mucho mejor, como habíamos estudiado en el capítulo 1. Me quedo con ustedes, qué bueno, porque puedo servir para la obra de Dios. Con todo estaba contento. Y a veces nosotros decimos, solo voy a estar contento y pleno si ocurre esto. Y si ocurre el otro, ahí voy a estar triste. Pablo no era así, hermano. Ese es un hombre de doble ánimo. Eso es un termómetro. ¿Qué es un termómetro, hermano? Un termómetro no es para medir la temperatura, pero el termómetro se deja modificar por el ambiente externo. Si hace frío, baja, ¿no? El mercurio. Si hace calor, el mercurio sube. Así a veces en nuestra vida, ¿no? Si las circunstancias son favorables, contento, gozoso, alegre. Dios está conmigo. Pero si las circunstancias no son como yo quisiera que fueran, como estoy triste, desconsolado, hermano, ore por mí, por favor, que estoy muy mal. Y bueno, sí hay que orar. Pero a veces somos como ese termómetro. ¿Cómo debe ser el cristiano, hermano? Como Pablo. ¿Y Pablo cómo era? Como un termostato. Termostato, hermano, tiene la capacidad de modificar el ambiente en vez de ser modificado por él. Pero no porque nosotros seamos la alegría, es que cuando yo llego las cosas cambian. No, no es por eso, hermano. Es porque Cristo, hermanos, que vive en mí, cambia todas las circunstancias, cambia como yo puedo ver todas las cosas. Porque todas las cosas Pablo las veía a través de Jesucristo. Por eso podía estar contento. Porque Jesucristo era su termostato, Jesucristo era su estatus, su nivel, su panorama, sus gafas con las que veía todas las cosas. Lo torcido del mundo lo veía recto a través de Jesucristo. Lo terrible de la circunstancia lo veía con claridad a través de Jesucristo. La abundancia como debía vivir lo veía con claridad a través de Cristo. Nada lo modificaba a él, Cristo modificaba su vida. Cristo es que lo cambiaba a él. Y Cristo que debe cambiarnos a nosotros, hermanos. Debemos aprender a ser como ese termostato. Aprender a ser como Pablo, aprender de su ejemplo. Y Pablo podía ver todo de esta manera. ¿Por qué? Porque, hermano, hay dos cosas que debemos aprender para ese contentamiento en el versículo 13 que estamos leyendo. Y la primera de ellas, hermanos, es saber cómo Pablo veía las cosas. ¿Y cómo Pablo veía las cosas? Todo lo veía bajo la providencia soberana de Dios. Él no, cuando llegó a la cárcel no decía, estoy en el lugar equivocado, porque cómo él se presentaba. Recordemos cómo él se presentaba al principio de la carta, no como preso de Nerón, sino como siervo, preso de Jesucristo, embajador en cadenas. Así veía Pablo la situación. Porque Pablo confiaba que él estaba en el lugar que tenía que estar. Porque él confiaba que Dios guiaba su vida. ¿Tú confías, hermano, que Dios guía tus circunstancias? ¿Tú confías que los sufrimientos por medio de los que tú estás pasando, Dios los está usando para tu bien? Como dice Romanos 8:28, que tanto hemos leído también durante esta epístola, que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y ese propósito, como dice el versículo 29, es porque a los que antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pablo podía ver que todo lo que estaba viendo, estoy viviendo escasez, Dios está formando a su Hijo en mí. Estoy viendo una abundancia, Dios está formando algo de Cristo en mí. Estoy en la cárcel, Dios forma algo de Cristo en mí. Me dejaron libre, Dios acaba de formar algo de Cristo en mí. Así Pablo veía su vida. Todo está ayudándome para bien. Estoy donde tengo que estar. Estoy viviendo lo que tengo que vivir. Por eso Pablo podía estar contento en toda situación que él viviera, hermano. Esa era la razón. Miren cómo define un puritano llamado Jeremiah Burroughs. Esto que es este contentamiento en la providencia de Dios. Lo definía así. El contentamiento cristiano es una dulce, tranquila e interna disposición del espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias de Dios y Padre en cada circunstancia. ¿Qué dice aquí nuestro hermano? Es una disposición dulce, hermanos.
Dulces. ¿Es para ti dulce, hermano, eso? Disponerte a la disposición dulce. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Porque Dios es bueno. Porque Dios está obrando para bien. Entonces yo puedo disponerme, soportar, contentarme en lo que estoy viendo, porque sé que Dios, que es sabio, amoroso, dulce, está guiando esta situación. Es su providencia, es su mano protectora que me guía y me ayuda en todas las circunstancias que yo vivo. Ese es el contentamiento en cuanto a verlo de esa manera. Es confiar en la providencia de Dios, es fundamental para el contentamiento del cristiano. Acordémonos de la vida de José, hermano. José vio cosas tan tristes y yo nunca veo a José en la Biblia quejándose. Señor, ¿por qué mis hermanos, mi familia no me quieren? Me vendieron. Y hoy en día no, es que mi papá nunca me amó, y ahí se echa uno a llorar y a querer morir. Hermano, a José lo odiaron, lo hicieron pasar por muerto, lo vendieron de esclavo. ¿A quién aquí le hicieron eso? Lo acusaron falsamente de que violar a una mujer. Lo metieron en la cárcel. Y ahí quién sabe hasta cuándo iba a estar. Y yo nunca veo a José quejándose. Antes, cuando José se encuentra con sus hermanos, ¿qué dice él en Génesis 50:20? Dice: vosotros pensasteis mal contra mí. No es que el vecino me odia, mi jefe me despidió, se enfermó mi esposa, mi hijo no quiere parar de llorar, es que esto, es que esto, es que lo otro. Y nos quejamos, y él nos estaba quejando. Dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa era la perspectiva de José, una perspectiva como la de Pablo. Dios está usando todo esto para bien. Pablo dijo: todo esto que estoy viendo aquí ha redundado más en el avance del evangelio, en que otros animen a predicar a Jesucristo, sea por contienda o sea de buena gana. Miren cómo Pablo veía las circunstancias, así como las veía José. O como las veía Mardoqueo, que dijo así a Esther cuando el pueblo estaba por ser destruido por causa de Amán: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Porque Mardoqueo confiaba en la providencia de Dios. Dijo: si no eres tú, será otro. Miren cómo veía la vida de Esther, Mardoqueo. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo miraba, usted dice: mira, Esther, Dios te dio gracia, te casó con este hombre. Tal vez Dios te puso aquí es para que tú seas usada para salvar el pueblo. No, tú miras las circunstancias de la manera que estos hombres de Dios miraban las circunstancias que vivían. Tal vez Dios te tiene en el hospital, a veces para que les prediques a otros. Tal vez Dios te tiene a veces en un trabajo que tú no soportas con un jefe gruñón, para que seas testimonio y le prediques el evangelio a otros. Y ellos vean la paciencia tuya. Tal vez todo lo que tú vives, hermano, sufrimiento, escasez, cosas, porque Dios está formando a tu hijo en ti. Dios está formando tu carácter. Tenemos que mirarlo de esa manera, hermanos. Si aprendo que Dios usa mi escasez para formar a su hijo en mí, voy a poder estar contento en la escasez, como Pablo. Si aprendo que Dios forma a su hijo también en la abundancia de mí, porque me prepara para ser un mayordomo, como su hijo que es dueño de todas las cosas, entonces también puedo estar contento porque Dios está formando a su hijo en mí. En todo y por todo puedo estar contento y aprender el secreto, estando agradecido en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, hermano, estrechez o abundancia, Dios está obrando en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa que Pablo había aprendido a enfrentar las situaciones y mantener su confianza y contentamiento solo en Dios. Porque, hermanos, como hablamos con alguien que nos visitaba el otro día, ella nos hablaba de que tiene una bonita familia, quiere ser una buena esposa, crear a su hijo, homeschooling, muchas cosas. Y de repente pensábamos con mi esposa: bueno, tal vez piensa que ahí está el contentamiento, que cuando yo tengo una buena familia que sea bonita, y si yo educo bien a mi hijo, y si yo me congrego, y si yo estoy con los hermanos y mi discípulos, entonces voy a ser feliz y voy a estar contento. Ni así, hermano. Porque solamente vamos a estar contentos, ¿saben qué? En Jesucristo. Eso significa que Cristo es mi fortaleza, que en Él soy fuerte. Hermano, ni siquiera es las cosas que hacemos, ni siquiera las cosas que hacemos para Dios, de donde viene nuestro contentamiento. Como decía John Bunyan, él se bajaba de predicar y alguien decía: qué buena prédica, y decía: ya me lo susurró el diablo. Porque hasta el diablo nos quiere tentar para que hasta de las cosas que hacemos para Dios tengamos contentamiento ahí. Y ahí tampoco está el contentamiento. Está en Jesucristo.
Este es el secreto, hermanos, que confiando en la fortaleza de Dios podamos soportar cada situación con una actitud dulce, sabiendo que el sabio Dios está guiando mi vida, las circunstancias que vivo, aún los errores que cometo los está usando para mi bien, para que su hijo sea formado en mí, sea en escasez o sea en abundancia, tenga hambre, desnudez o tenga buena ropa y buenos alimentos. Eso no es lo importante es qué está haciendo Dios en mí, qué está obrando Dios ahora en nosotros. Esa es nuestra pregunta, hermanos. Y Cristo es nuestra fortaleza. Si yo me fortalezco en Jesucristo, hermano, si tú te fortaleces en Él, podrás ser como las iglesias de Macedonia y dar a pesar de tu escasez. Podrás ser como aquellos como José, que en medio de la abundancia también supo vivir en abundancia José, hermanos. Miremos a José, vivió en la escasez, pero cuando Dios lo puso a ser el segundo en Egipto, ¿fue para enriquecerse o fue para ser sabio y luego dar a los que padecían hambre? ¿Se da cuenta, hermanos, cuánto necesitamos aprender todas las cosas en Cristo? Porque es una predica que, hermanos, yo les voy a animar a ustedes, sea pobre, sea escaso y confíe en Dios. No, aprenda a confiar en Dios en cualquier situación. En cualquier situación, hermanos. Porque todo, ese es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese es todo, hermanos. Es todo lo que Dios nos permite vivir. Podemos vivirlo solamente porque Él es nuestra fortaleza y nuestro ayudador. Y ese es el secreto, hermanos. Que podamos aprender ese secreto en la intimidad con el Señor y en medio de cada situación que Él nos permite vivir. Demos gracias al Señor.